26 de agosto de 1990. Puerto Urraco, una pedanía pequeña de Badajoz. Una noche de domingo, ¿eh? De verano, tranquila en apariencia. Sí, lo que debía ser una noche normal. Pues se convierte en un auténtico infierno. Dos hermanos, Antonio y Emilio Izquierdo, salen con escopetas. Y empiezan a disparar. En la calle principal. Así, de repente. En 20 minutos siembran el pánico. 9 muertos. Entre ellos 2 niñas. Terrible. Y 12 heridos. Menuda masacre. El motivo, o eso parecía al principio, una vieja rencilla familiar, con los Cabanillas. Hoy vamos a analizar a fondo los materiales que tenemos, ¿no? Para intentar entender cómo se pudo llegar a esto, a uno de los episodios más negros, yo creo, de nuestra crónica negra. Es que para entenderlo hay que situarse. Puerto Urraco era minúsculo, 130 vecinos, 100 y poco en invierno, quizá 200 en verano, con la gente que volvía. Emigrantes, ¿no? Sí, sobre todo el País Vasco, sí. Vamos, un pueblecito alrededor de una calle principal, la calle Carrera, donde, claro, todos se conocen. El típico pueblo donde nunca pasa nada. Exacto. Pero bajo esa calma, pues había un odio enquistado, cocinándose muy, muy lentamente durante décadas, entre dos familias. Los Izquierdo, los patas pelás, les llamaban. Ah, tenían apodos y todo. Sí, sí. Y los Cabanillas, que eran los Amadeos. Y esa es un poco la misión hoy, ¿verdad? Usar la información que tenemos para ver de dónde sale esa enemistad, cómo escala de esa manera tan brutal, detallar qué pasó esa noche y ver qué fue de todos los implicados después. Exacto. ¿Dónde empieza todo? Porque una matanza así no surge de la nada. Las fuentes apuntan a los años 60. Pues parece que la chispa, lo primero, fue algo bastante, lamentablemente común en el campo, una disputa por lindes. Por los límites de las tierras. Eso es, un tal Amadeo Cabanillas, arando pues. Parece que se metió un poco en una finca de Manuel Izquierdo. Tensión inicial por los metros, vamos, poca cosa, en principio. Pero la cosa se complicó, ¿no? Hubo algo más personal metido. Sí. Casi a la vez, o muy seguido, Amadeo Cabanillas empieza a salir con Luciana Izquierdo, una de las hermanas. ¡Anda! Incluso se llegó a hablar de boda, lo que, fíjate, podría haber calmado todo, ¿no? Unir a las familias. Claro, lo típico. Pero Amadeo al final rompe. Decide no casarse. Las fuentes sugieren que igual la disputa de tierras tuvo algo que ver, no se sabe bien. El caso es que Luciana se queda, pues muy dolida, rechazada. Entiendo. O sea, al lío de las tierras se suma el despecho, un componente emocional muy fuerte. ¿Y la reacción? Pues no tarda. No tarda. El 22 de enero de 1967, Jerónimo Izquierdo, que era el hermano mayor de Luciana, busca a Amadeo Cabanillas y lo apuñala, mortalmente. Madre mía. La primera víctima mortal. La primera. Jerónimo es condenado, claro, a 14 años de cárcel. Cumple la condena, se va a Barcelona, pero el daño ya está hecho. El odio entre las familias ya es a muerte. Literalmente. Es que ya no es una pelea de vecinos, es sangre. Exacto. Y eso marca un antes y un después terrible. Un precedente. Pasan los años. Jerónimo está lejos. Parece que la cosa podría haberse enfriado. Pero no. Llegan los 80s y otro golpe, otro suceso que lo reactiva todo. ¿Y de qué manera? El 18 de octubre de 1984 hay un incendio en la casa de Isabel Izquierdo, la madre de los hermanos, en la misma calle Carrera, en el número 9. Y Ella muere calcinada. Y aquí hay un punto clave, fundamental. La investigación oficial, los peritos, concluyen que el fuego fue accidental. pero me imagino que los izquierdos no se lo creyeron. Para nada. Las fuentes dicen que en el pueblo corrió el rumor enseguida, y la familia Izquierdo se aferró a la idea de que habían sido los Cabanillas. ¿Acusaban a alguien en concreto? Sí, señalaban a Antonio Cabanillas, que era hermano de Amadeo, el que murió apuñalado en el 67. O sea que para ellos la versión oficial no valía nada. Nada. Pesó más el rumor, la creencia, alimentada por el rencor que ya tenían. Para los Izquierdo, la muerte de la madre no fue un accidente, fue un asesinato de sus enemigos. Y esa convicción... Se convierte en el motor de la siguiente venganza. Exacto. Una venganza que además ejecuta el mismo que empezó todo, Jerónimo Izquierdo,
el que había matado a Amadeo años atrás. El mismo. Vuelve a Puerto Urraco el 8 de agosto de 1986. Se cruza con Antonio Cabanillas, al que ellos culpaban del incendio, y lo apuñala. ¿También lo mata? No, Antonio sobrevive, pero queda muy grave, heridas muy serias. ¿Y Jerónimo? ¿Qué pasa con él? Pues tras este segundo ataque lo ingresan en un psiquiátrico. Y muere allí, 9 días después. Vaya, podría parecer el final del ciclo, ¿no? Muere el que empezó la violencia directa. Podría parecerlo, pero para sus hermanos, Antonio y Emilio, la muerte de Jerónimo, sumada a la de la madre que ellos seguían viendo como un asesinato, eso no hizo más que echar leña al fuego. Intensificó su deseo de una venganza ya definitiva. Ahí empieza a gestarse la masacre. Ahí empieza a rumiarse, sí. Ya no es solo responder ojo por ojo. Parece que empiezan a hacer algo mucho más oscuro, más planificado. Y esa planificación, esa obsesión se cocina durante 4 años. 4 largos años. Antonio y Emilio viven con sus hermanas, Ángela y Luciana. La que fue rechazada por Amadeo, sí. Viven en Monterrubio de la Serena, unos 10 kilómetros de Puerto Urraco. En un núcleo muy cerrado, muy aislado, ¿no? Muy aislado, sí. Y así llegamos a aquel domingo, 26 de agosto de 1990. ¿Qué pasa ese día? Pues ese domingo por la noche, sobre las 9:30 o así, les dicen a sus hermanas que se van a cazar tórtolas. La coartada. Claro. Se visten de cazadores, cogen el Land Rover y cargan 2 escopetas de caza. ¿Del calibre 12? Pero lo que es realmente revelador es la munición. ¿Qué munición llevaban? Más de 300 cartuchos, De postas. forradas de plomo o hierro. O sea, munición para caza mayor, para jabalíes. Exacto. Munición diseñada para hacer el mayor daño posible. Esa elección ya te dice que la intención no era cazar tórtolas, ni siquiera era una venganza selectiva contra una persona. Apuntaba a una destrucción total, indiscriminada. Y hay una confesión posterior de Antonio que hiela la sangre. Por la frialdad, ¿Cuál? dijo, antes de salirnos, tomamos un Lexatin de 3 miligramos para que no nos temblara el pulso al apretar el gatillo. Madre mía. O sea, esto no es un arrebato. Es una ejecución, calculada, premeditada hasta el punto de medicarse para asegurar la puntería. Tremendo. Llegan a Puerto Urraco, se esconden en un callejón y esperan. Y a las 10 de la noche, Salen a la calle Carrera. Y empieza la carnicería. ¿quiénes son las primeras víctimas? 2 niñas, de la familia Cabanillas. Antonia, de 14 años, y Encarnación, de 12. Estaban jugando en la calle. No me digas. Sí. Reciben múltiples disparos cada una. 18, se llegó a decir. Mueren allí mismo, en el acto. ¡Qué horror! Empezar así, atacando a niñas, Es de una crueldad inimaginable. directamente a lo más vulnerable. Su padre, Manuel Cabanillas, oye los tiros, claro, sale a la calle y ve a Emilio. Lo reconoce, lo conocía de toda la vida. ¿Y qué hace? Le grita, ¿qué estás haciendo? La respuesta de Emilio es levantar la escopeta y dispararle, sin mediar palabra. Dios mío. Lo que sigue son 20 minutos de terror absoluto. Un baño de sangre. Recorren la calle disparando. Como dijo luego Emilio, a todo bulto que veo, apuntando al corazón y a la cabeza. A todo lo que se movía. Sin distinguir. Matan a Araceli Murillo, una señora de 60 años que estaba sentada en la puerta de su casa, a José Penco, de 43, que volvía al pueblo después de llevar a unos heridos a Castuera. ¡Qué mala suerte! Reinaldo Benítez, 62 años, Isabel Carrillo, 70, Andrés Ojeda, 36, Antonia Murillo, 58. Gente que intentaba huir, esconderse, o que simplemente pasaban por allí. Disparan contra ventanas, contra puertas, contra coches. El objetivo era, claramente, sembrar el pánico y matar. Matar a cuantos más mejor. El balance final es que es espeluznante. 9 muertos, 12 heridos graves. Entre ellos, Antonio Cabanillas, hijo, que se quedó parapléjico, y su mujer también herida. Una tragedia absoluta. Cuando llegan las primeras patrullas de la Guardia Civil, que los avisaron los vecinos que pudieron escapar, los reciben a tiros. Sí, tuvieron que ponerse a cubierto como pudieron. Y finalmente, los hermanos Izquierdo huyen, se van hacia el monte. Pasan toda la noche escondidos.
Al amanecer, claro, se monta un dispositivo de búsqueda enorme. Unos 80 agentes, helicóptero, peinando toda la zona. Y los encuentran. Sí, 9 horas después de la masacre, más o menos. Un guardia civil, Blas Molina, ve a Antonio Izquierdo salir de entre la maleza, con la escopeta todavía. ¿Se resistió? ¿Intentó algo? Hubo un momento de tensión, sí. El agente le grita que tire el arma, Antonio como que duda, el guardia dispara 2 veces, cerca, al aire o al suelo, para intimidarlo, y entonces Antonio se rinde. ¿Y qué dice? Mientras lo esposan, pide que le peguen 2 tiros, que lo maten allí mismo. Increíble. Y poco después capturan a Emilio. La tensión en el pueblo era brutal, imagínate. Al subir a Antonio al coche patrulla, el propio alcalde intenta apuñalarlo. ¿El alcalde? Sí, lo tuvieron que parar los agentes. Y es en ese momento, en el traslado de Antonio, cuando un fotógrafo del diario Hoy, Brígido Fernández, hace esa foto. La foto icónica de Antonio detenido, que dio la vuelta al mundo. Mientras detienen a los hermanos Claro, las noticias empiezan a correr por todo el país. Al principio confusas, ¿no? Se hablaba de 7 muertos, luego 9, 10 heridos. Y se empieza a hablar de las viejas rencillas. Pero surge una pregunta clave. ¿Y las hermanas? Ángela y Luciana, ¿dónde estaban? Habían desaparecido. Se esfumaron. Luego se supo que habían viajado a Madrid, ¿A Madrid? ¿A qué? según dijeron ellas, para intentar hablar con Felipe González, el presidente. Sobre sus desgracias, decían. Vaya ocurrencia. Claro, este movimiento tan raro las convierte inmediatamente en sospechosas. ¿Eran ellas las instigadoras? Mientras en Puerto Rico, imagínate el panorama. Los funerales. Un dolor indescriptible. La presencia de medios de comunicación era agobiante. La muerte en directo, se dijo. Sí, y muchos vecinos, encerrados en sus casas, tenían miedo. Pensaban que las hermanas podían volver armadas a continuar la matanza. ¿Y qué pasó con ellas? ¿Las encontraron en Madrid? Sí, la policía las localiza y las escolta de vuelta a Badajoz. En tren. Y en ese viaje en tren, fíjate, dan una entrevista a Antena 3. ¿En serio? ¿Y qué dicen? Pues niegan, claro, haber animado a sus hermanos. Echan toda la culpa a los Cabanillas, de su desdicha. Y muestran un fervor religioso muy marcado. Ángela llega a decir algo bastante ambiguo, ¿no? Que siente dolor por mi hermano y por las personas que mueren. Curioso. Al llegar a Badajoz, las interroga el juez. El juez Casiano Rojas. Sospechaba mucho de ellas, claro. Sus declaraciones, pues, contradictorias, un poco erráticas. Pero no había pruebas directas para acusarlas de ser las instigadoras. ¿Entonces no las encarcelan? No. Pero el juez, viendo su estado y su implicación emocional, ordena su ingreso. En el psiquiátrico de Mérida. Pero la gente del pueblo, ¿qué pensaba de ellas? La opinión en la zona era casi unánime. Muchos vecinos estaban convencidos. Ellas han sido las que les han metido a ellos que hagan lo que han hecho, decían. Hablaban de paranoicas totales, fanatismos religiosos. Incluso se dijo que en Monterrubio ya habían comentado que iban a cometer un atentado. O sea que la percepción popular era que ellas estaban detrás. Totalmente. Y mientras, los hermanos detenidos, ¿qué decían ellos? ¿Confesaron? Emilio, el mayor, el que parecía más frío, confesó enseguida. Fui yo. Sí, señor. Sin más. ¿Y Antonio? Antonio intentaba excusarse, hablaba de un momento de locura. Mencionaba el trauma por la muerte de la madre. Declaraciones que, bueno, chocaban un poco con la planificación que luego se supo, ¿no? Lo del Lexatín y todo eso. Claro. Llega el juicio, enero de 1994. Me imagino la expectación mediática. Enorme. Toda España pendiente. ¿Y cómo se comportaron los hermanos en el juicio? Pues con una actitud muy desafiante, según las crónicas y los expertos que los trataron. Hay una frase que dijeron que es terrible. Ya nos hemos vengado nosotros. Ya sufrimos, ahora que sufra el pueblo. ¡Qué barbaridad! Cero arrepentimiento. Cero. El psiquiatra forense que los evaluó, José Gómez Romero, destacó eso, la falta total de arrepentimiento, e identificó a Emilio, que tenía 56 años entonces, como el líder, el cerebro y el ejecutor principal. Y en el juicio salieron más detalles de esa planificación tan fría, ¿no? Sí. Emilio confirmó lo del Lexatín y reveló por qué eligió el verano.
¿Por qué? Dijo que aunque se consideraba buen tirador, tenía miedo de que en invierno, con el frío, se le entumecieran las manos y pudiera fallar el tiro. Alucinante. La precisión que buscaba. Y confesó su objetivo, apañar a Antonio Cabanillas o a sus hijas para que sepan lo que duele perder a un ser querido y dejarles un recuerdo que no se les olvide jamás. Y repitió la frase: «Tiré a todo bulto que veía». Y Antonio mantuvo su versión. Antonio siguió diciendo que tenía la mente en blanco, que no se acordaba bien. Una versión que, lógicamente, no convenció a nadie en el tribunal. La defensa intentaría alegar enfermedad mental, supongo. Lo intentó, claro, pero los psiquiatras fueron muy claros. Determinaron que no eran enfermos mentales inimputables, legalmente hablando. No estaban locos. No en el sentido de no saber lo que hacían. Tenían una inteligencia normal, manejaban un rebaño grande, tenían tierras, ahorros importantes, unos 10 millones de pesetas de la época. Vaya. El diagnóstico fue trastorno de la personalidad, con una idea obsesiva de venganza. No estaban locos, estaban Consumidos. consumidos por el odio y la planificación de esa venganza. El veredicto, claro, fue de culpabilidad. 9 asesinatos consumados, 6 frustrados, daños, La sentencia sumó 684 años para cada uno. una cifra altísima. Aunque hay que aclarar que por la ley de entonces el máximo de cumplimiento efectivo era unos 30 años, ¿no? Sí, 26 años, 8 meses y un día, creo que era el tope. Pero esa cifra tan alta era para asegurar que cumplieran el máximo posible aunque hubiera reducciones. Claro. Y las conclusiones del tribunal son muy interesantes para entender cómo lo vieron ellos. Hablaron de un plan de exterminio premeditado. Destacaron el primitivismo cultural y el empobrecimiento afectivo de los acusados, su desprecio por la vida humana. Y algo más, ¿no? Sobre el aislamiento. Sí, y esto es muy importante. Señalaron cómo esas obsesiones se habían ido alimentando por un anormal aislamiento social y por la convivencia en un grupo cerrado, el núcleo familiar izquierdo. Y ese grupo cerrado, claro, incluía a las hermanas. ¿Qué dijeron los informes psiquiátricos sobre ellas? Porque aunque no las juzgaron por instigación, estaban en el psiquiátrico. Pues los informes fueron muy llamativos. Los psiquiatras llegaron a hablar de 2 cuerpos con una sola mente. ¿Cómo? Sí, les diagnosticaron un trastorno paranoide compartido, lo que se conoce como folie AD, o en este caso folie a 4, si incluyes a los hermanos. Una locura compartida. Exacto. Su idea central, su obsesión compartida, era la venganza por la muerte de la madre, que ellas vivían como un asesinato impune, cometido por los Cabanillas. Y esta obsesión, retroalimentada en su aislamiento, parece que fue un factor clave en todo. Con los hermanos en la cárcel y las hermanas en el psiquiátrico. ¿Cuál fue el final de los 4 izquierdo implicados? Pues Luciana, la hermana mayor, la del romance fallido que fue un poco el origen lejano de todo, murió en el psiquiátrico, en febrero de 2005. Tenía 77 años. ¿Y Ángela? Su hermana Ángela murió en el mismo sitio 10 meses después, en noviembre de 2005, a los 64 años. Vale. ¿Y los autores materiales? ¿Los hermanos? Emilio, el líder, el mayor, murió en prisión por problemas de corazón, en diciembre de 2006. Tenía 72 años. ¿Y Antonio fue al entierro? Sí, fue escoltado, esposado, y allí, en el entierro de su hermano, pronunció una frase que demuestra que la obsesión seguía ahí intacta. ¿Qué dijo? Dijo: «Hermano, te vas al cielo, pero te vas con la satisfacción de que la muerte de tu madre ha sido vengada». Escalofriante. Hasta el final. ¿Y qué fue de Antonio? Él era el último. Antonio, el último de los 4. Se ahorcó en la enfermería de la cárcel de Badajoz, en abril de 2010. Tenía 71 años. ¿Se suicidó? Sí, le acababan de negar la libertad condicional. Le quedaban unos 5 años para cumplir la pena máxima efectiva. Y, bueno, decidió quitarse la vida. Nadie reclamó su cuerpo. Lo enterraron en el cementerio de Badajoz. Así que así se cierra, biológicamente al menos, el ciclo de los izquierdos implicados en esta historia. ¿Qué queda hoy en Puerto Urraco? ¿Cómo vive el pueblo con esa marca? Pues inevitablemente marcado.
Los supervivientes de la familia Cabanillas, los padres de las niñas asesinadas que seguían viviendo allí, han intentado llevar una vida lo más discreta posible, claro, huyendo de los medios. La hija te sobrevivió, se marchó, formó su familia en otro sitio. Lógico. Y el impacto cultural pues ha sido grande, ¿no? Inspiró la película El séptimo día, de Carlos Saura, y a veces se relaciona, aunque es otro caso, con la historia del crimen de Don Benito. Puerto Urraco sigue luchando, claro, por no ser solo el nombre de una masacre. Resumiendo mucho, hemos visto una escalada terrible, de unas disputas casi banales, lindes, un romance roto, a un primer asesinato, luego una muerte por un incendio, que los izquierdos viven como otro asesinato, que lleva a una segunda agresión casi mortal. Y todo acaba en una masacre planificada al milímetro, ejecutada con una brutalidad extrema, alimentada por décadas de odio, de rencor, de aislamiento. Exacto. Y las consecuencias, pues, el fin de esa línea familiar izquierdo implicada, 2 muertes en el psiquiátrico, 2 en prisión, una por suicidio. Un final desolador para una historia terrible. Los temas que quedan ahí son muy potentes, ¿no? Sí, La fuerza destructiva del odio, cuando se enquista y se pasa de generación en generación. El peligro del aislamiento social, como un caldo de cultivo para las obsesiones. Y cómo en comunidades pequeñas, cerradas, las disputas vecinales pueden degenerar en tragedias irreparables si falla algo, si no hay mecanismos para frenarlo. y eso nos lleva a una reflexión final, ¿no? Conectando con lo que dijo el tribunal, eso del primitivismo cultural, el anormal aislamiento social y la descripción de las hermanas, 2 cuerpos con una sola mente, obsesionadas con la venganza. Uno se pregunta, ¿Qué? pues hasta qué punto un entorno tan cerrado, tan aislado, puede llegar a crear una realidad paralela, una lógica interna compartida por un grupo familiar donde la violencia más brutal se convierte no ya en una opción, sino casi en algo inevitable. O, dicho de otra forma, ¿qué falló? ¿Qué mecanismos sociales, comunitarios, institucionales no funcionaron? ¿Qué permitió que esa idea obsesiva de venganza creciera y creciera durante décadas, sin control, hasta explotar de esa forma tan devastadora? Una pregunta que, la verdad, sigue dando que pensar. Desde luego. Una pregunta muy pertinente, sí.